Regresamos con Luis Lander, coordinador del Observatorio Electoral Venezolano. Una de las grandes dudas de la gente en las elecciones anteriores de la Asamblea Nacional fue que el total de los votos de la oposición era ligeramente superior al total de los votos del gobierno, pero en la composición de la Asamblea Nacional fue el resultado inverso. Eso fue usado como argumento en contra del propio sistema electoral. Pero como usted explica, hay unos detalles allí en ese mosaico que hay que entender antes de decir que es un fraude. Una primera cosa para contradecirte en tu primera afirmación. En las elecciones parlamentarias del 2010, la fuerza política individual más votada fue el oficialismo. El gran PSV. No solamente el PSV, el PSV más el Partido Comunista. Su alianza, Tupamaro, el Gran Polo Patriótico. Y de segundo llegó la MUD. Y de tercero, PPT, que en esa Patria para Todos. Que en esa oportunidad sacó una votación interesante, sobre todo en el estado Zulia, en el estado Amazonas, donde en el estado Amazonas ganó. Y en el estado Guárico también tuvo alguna votación importante. Así que en esas elecciones no fue la oposición la que sacó más votos. ¿El PTT fue el comodín allí entonces? El PPT quiso abrir como una tercera fuerza, una tercera vía que ni comprometió con la oposición, ni con la oposición entendido como la fuerza organizada alrededor de la MUD. Claramente, digamos, en un sistema menos polarizado que el nuestro, uno diría que es opositor todo aquel que no apoya al gobierno. Pero bueno, por aquí se suele entender que la oposición es la MUD. Y bueno, y es una visión incorrecta polarizada. Pero sumando la MUD y el PTT todavía era menos que el PSV. No, ahí sí. Los opositores, digamos, si hubiésemos interpretado esa elección como un plebiscito, efectivamente perdió el gobierno. Entonces ahí es donde está la duda de la gente, ¿no? Ahora, pero hay otra cosa que tiene que ver con la representación proporcional, que es una cosa bien importante y que nosotros en el observatorio lo hemos reiterado muchas veces y yo particularmente también he insistido en eso. La Constitución venezolana dice de manera absolutamente explícita y sin duda alguna que el sistema electoral venezolano combina la personalización del sufragio, es decir, se vota por nombre y apellido, con la representación proporcional. Desafortunadamente aquí siempre hemos como entendido que esas son dos cosas contrapuestas. O se hace personalización del sufragio, voto nominal en circunscripciones, o se hace representación proporcional, tarjetica pequeña como la que se utilizaba antes en el sistema electoral venezolano. Eso no es así, eso es perfectamente posible combinarlo. Cuando hablamos de representación proporcional, lo que se está diciendo con eso es que la representación en la Asamblea Nacional, el porcentaje de diputados que tiene cada fuerza política, debe ser similar, nunca es posible que sea idéntica, pero debe ser similar al porcentaje de votos que obtuvo en la elección. Si un partido sacó alrededor de, bueno, en las elecciones del 2010, el PSUV y su alianza sacaron 48% de los votos, la MUD sacó 47% de los votos, bueno, eso debería haberse reflejado en la Asamblea Nacional así. El PPT sacó alrededor de 20 y debería tener una participación electoral, participación en la Asamblea Nacional equivalente. Debería, pero no tuvo. En el año 2009 se aprobó la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y eso se hicieron varios intentos de demanda ante la Tribunal Supremo de Justicia, es claramente violatorio del principio de la representación proporcional, porque crea un mecanismo donde, digamos, no es totalmente mayoritario, pero se acerca a un sistema mayoritario. Yo lo he llamado en alguna oportunidad cuasi mayoritario. Y digo cuasi mayoritario porque, como sabemos qué es lo que nos va a tocar a nosotros votar en estas elecciones, tenemos votos nominales, la inmensa mayoría de los venezolanos van a votar en circunscripciones uninominales, así que debe escoger un candidato de los que se presentan con nombre y apellido, y debe hacer un voto también lista. El voto nominal en las circunscripciones, sea de 1, de 2 o de 3, no importa el número de candidatos que se elijan allí,
número de diputados que se eligen allí, gana el que saque más votos, así sea un voto más. Si en todas las circunscripciones el partido A saca un voto más que el partido B, todos los diputados nominales van para el partido A. Repito, aunque la diferencia sea absolutamente mínimo entre los dos. Y en los votos lista, en la inmensa mayoría de los estados, por lista se eligen 2 diputados y allí se reparten esos 2 diputados entre los dos primeros, entre el partido A y el partido B. Los más en votados. Las elecciones, los partidos más votados. Hubo un solo estado en las elecciones del 2010 donde el oficialismo más que duplicó a la oposición, que fue en Delta Macuro, y le correspondieron los 2 diputados listas. Pero en todos los demás estados, lo normal es que se repartan 1 y 1. Y hay 3 estados, que son el estado Zulia, el estado Miranda y el estado Carabobo, que son los estados que eligen más de 10 diputados, donde la lista es de 3. Y allí, depende quién gane, se reparten 2 a 1. Para terminar, entonces, este sistema es igual para uno o para otro. Es decir, esa supuesta ventaja que aprovechó el oficialismo en los estados más pequeños la podría aprovechar la oposición también ahora. Eso sí, en un sistema mayoritario, el que saque más votos, así sea uno, queda sobre representado en el sistema que nosotros tenemos actualmente. Si lo que dicen las encuestas se materializa en las elecciones del 6 de diciembre en términos generales, pareciera que ahora el favorecido en esto va a ser la oposición. Y nuevamente podríamos tener un resultado donde el porcentaje de votos obtenidos por cada una de las 2 fuerzas no sea demasiado diferente, pero si efectivamente los candidatos de la MUD tienen una mayor votación, podría estar sobre representados en la Asamblea Nacional. Claro, eso en el caso de que la tendencia captada nacional por las encuestas se proyectase en las regiones. Así es. Bueno, profesor. Bueno, muchas gracias. Ha sido una conversación bien esclarecedora de todo este complejo sistema electoral venezolano en un momento complejo. Y sobre todo hay que estudiar lo que nos corresponde a cada uno votar y votar el 6 de diciembre, que es muy importante para el futuro de nuestro país. Así es. Así es. Ha sido el profesor Luis Lander, coordinador del Observatorio Electoral Venezolano. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación en otro análisis venezolano. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó